Dale, adelante nomás, Simón. Ya, Ok. Eh, bueno, buenas noches a todos, a los que estamos conectados. Por un lado, igual quiero reforzar lo que decía Esteban antes de pasar con la presentación del profesor Jean-Paul respecto a, claro, la importancia de presentar efectivamente ahora. Recuerden que tenemos una pauta que está pensada en participación, ¿cierto? Eh, y ya yo creo a esta altura del semestre igual hay un avance considerable en lo que es de presentaciones, así que nada, ojalá los que estamos conectados ahora, los que no hayan presentado aún, eh, que se apliquen con eso igual a futuro dentro del semestre. ¿Ya? Bueno, hoy día nos toca contar con el profesor Jean-Paul Becker, ¿cierto? Eh, Como ya los que se conectaron hace un rato se dieron cuenta, es un profesor mexicano, ¿cierto? Es un referente aquí de la ergonomía. Él es ingeniero industrial, magíster en ergonomía, eh, 35 años de experiencia, más de 35 años de experiencia como asesor consultor en importantes empresas de manufactura y en procesos de distintos países en América. Por ahí leí en una ficha más de 5.000 puestos evaluados por parte suya. em, Coordinador de equipos técnicos de ergonomía, ha sido conferencista, facilitador en más de 15 países, desde Canadá, Argentina, ha participado en el desarrollo de diferentes normativas de ergonomía, ruido, vibraciones, iluminación en México. En el ámbito más académico, ha impartido clases en diferentes universidades, el Tecnológico de Monterrey, Universidad del Valle en México, y bueno, también con nosotros aquí en la Universidad de Concepción. Y actualmente él dirige Ingeniería Humana Ergon y continúa siendo aquí un tremendo referente de lo que es la ergonomía. Así que nada, le dejo ahí el espacio para que nos ilumine con su conocimiento y experiencia, profesor no, Jan. hombre, si iluminados ya están, apaguen las luces mejor. Con mucho gusto. Ya siempre me pasa lo mismo, que ya estoy aquí con los nervios. Pero qué gusto, qué placer me da poder comunicarme con mis queridos amigos chilenos que la he pasado muy bien ahí. De hecho, mi maestría la estudié en Santiago, como a través yo todavía estaba con la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, ¿qué les puedo decir? En ese sentido, pues era lo que había en aquella época, ¿no? Ya después, el diplomado que tenían ustedes en la Universidad de Concepción ya se hizo el magíster y dije, ching, llegué, no sé si llegué temprano o ellos se atrasaron para que yo llegara, pero de todos modos, aquí estamos. Siempre para mí es un placer colaborar y poder conversar con todos ustedes. Me gusta mucho Chile, me gusta mucho las personas que de allá para mí son como hermanos y con mucho gusto colaboro. De aquí vamos a entrar, me va a entrar la nostalgia y entonces mejor sacamos el dominó, nos ponemos a jugar. Pero, en fin, vamos a ver, ahora viene el acto más complicado para mí, compartir la imagen. Entonces, voy a picarle aquí, déjeme ver, es esta. Pum, ya me salí. Pico compartir, compartir, Ujú. Tiene que ser compartir presentación. pantalla. Sí, me pone aquí presentación de PowerPoint. Sí, voy a poner presentación de PowerPoint. A ver qué O, dice. o podría ser pantalla, porque a veces también comparte la pura aplicación cuando uno le pone eso. Pero probemos, Jean Paul, tenemos tiempo. Listo, y aquí está, pues Lo ya nomás explico. se quedó dando vueltas esta cosa. A ver, siguiente. No, me pide una cuenta, entonces déjame ver para el otro lado. Sí, cancelar, aceptar. Quiero ver si. Todo tiene solución. Prueba así primero, Jean Paul, y si no, Eso. vamos a tener que enviarle a Simón la presentación tuya y Y él yo la la puede ir proyecto. pasando. Sí, no hay problema. Listo, porque aquí estoy con compartir. Y ahí, si aprietas Enter, una vez que aprietas la ventana,
Ya le piqué, aquí me dice compartir vínculo a esta diapositiva, obtener aplicación móvil de PowerPoint. ¿Cuál de las tres? Yo creo que lo mejor es tratar de compartir pantalla. Sí. Ajá. Lo que pasa es que Jean Paul está con el Teams Web, que también debería permitir compartir. Sí, yo estoy con Teams Web. eh, y me permite. Sí. Aquí en la esquina superior Derecha, derecha, me ¿cierto? dice Sí. compartir. Y Ya le después piqué pantalla. ahí, pero aquí no sale compartir pantalla. A ver qué es esta Dice cosa que hay. pantalla y tienen que ver algunas opciones, o al menos una opción tiene que ver. Y otra que dice ventana. A ver. Tararán, tararán. Autoguardado. ¿Verdad? En este PC. Me dice grabar, pero no me dice nada más. Vamos a ver qué dice aquí. Mueve pantalla completa. Pantalla completa. Eso. Ya se ve. Aún no. Compartir. Tal vez pusiste pantalla Compartir. completa en el navegador. Compartir. OneDrive. Tiene que ir a la pestaña que dice pantalla completa y luego seleccionar la pantalla, aparece una imagen. Y ahí compartir. A lo mejor eso es Bueno, lo que fue. entonces, vamos viendo porque no me acuerdo dónde saqué. ¿Dónde fue que encontré compartir pantalla? Pero Está Esquina superior derecha, un icono eso. con una flecha hacia arriba, dice compartir. No sé si es que tenemos, no sé si tenemos la misma interfaz, pero debería ser. a ver, entonces a la derecha, arriba, ¿Sí? Sí, dice compartir. dice compartir Ajá. ¿Sí? en rojo. No, Ahí nomás me dice compartir. Y luego, luego Debe pantalla aparecer una ventana. completa. Se abre algún menú, ¿cierto? Donde dice compartir. aquí ya me abrió compartir, ya me abrió el menú. Ya, ¿y qué dice el menú? A ver, o sea, compartir. Dice vínculo a esta diapositiva, obtener aplicación móvil de PowerPoint. Bueno, Eso es todo pero lo no que dice sale. más nada. Podría decir esta diapositiva, puede ser. Vínculo a esta diapositiva sí me dice. Bien, dale, probemos así. Ya está, me dice cargue la presentación para compartirla. Pues eso ya está, Ok. Si no me la comparte a supuestamente. mí, yo la proyecto. Ya, Hagámoslo así pues. mejor. Sí. Entonces, esto que, ¿cómo te lo voy a mandar? A mi correo. Mándamelo a mí, Jean Paul, al mismo correo el link y yo se lo reenvío a Simón, ¿vale? Eso. Ya está, entonces déjame ver cómo. Mientras tanto, los demás pueden ir tomando un cafecito. Sí. Claro. No, no, ya está. Los que están Ahora en sí que México, unas un tequila. galletitas y todo. Pues, Eso. saquen, saquen las barajas para poder. A ver. Pero para hacer eso necesito sacarme, necesito salir de la presentación. Ania ya va a llegar a su casa, Ania ya. Dije que por aquí estaba, ¿no? Porque no me mandaban achacando una fonda por ahí. Nos teníais viendo el sunroof nomás, el convertible. Absolutamente. Pero qué modernidad. Jean Paul, ¿me lo pudiste enviar? Ahora se nos pegó. Se nos pegó Jean Paul. Sí. Uno está haciendo una broma. Eso puede ser. Un segundito. Un segundito.
Se nos cayó Jean Paul. Bueno, espero que haya podido mandarme algo, pero no parece que todavía no. Paula también se nos congeló. Ah, no. No. Bueno, vamos a dar un break de 5 minutos. Voy a llamar a Jean Paul. Vamos a poner anuncio de problemas técnicos. Ahí se conectó de nuevo Jean Paul. Llegó mi hijo el técnico, él ya sabe de eso. ¿Está qué? Muy Eso. bien. ¿Ya me ven la cara? Puede Sí. ser que Alexia está en clase. Sí. Como Alexia está en clase, el ancho de banda no da. No, el que lo hizo fue mi otro hijo, que es el técnico. Se fue Ya. la luz. Dice que se fue la luz. Ah, no diga. Ah. Bueno, ¿me lo mandaste al correo o van a tratar de conectar ahí? Dice que están usando mi teléfono como módem, pero ahorita vamos a ver. Ya. Sí. No, allá arriba que dice compartir. La idea es compartir la pantalla. Ya, Ahí Ay, se ve. sí, pero qué Súper. bien. sí, gracias. Sí, se ve. Ya está, pues. Ya, pues que el tema. Es un tema que estoy persiguiendo desde hace tiempo. En eso me ando enfocando, entre otras cosas, con la parte de ergonomía, que es que yo lo llamo ergoesbelta, la herramienta estratégica para la mejora continua, básicamente. Estás teniendo ya todos los esquemas que hemos visto hoy en día, todas las mejoras que se han dado en diferentes sistemas y procesos a nivel mundial, pues definitivamente creo que la ergonomía es una herramienta que va a ayudar a que todavía se mejoren las cosas. Entonces, una pequeña reseña, como me indicó el profesor Esteban. Dice, pero una reseña un poquito cómo es que fuiste desarrollando, cómo te fuiste desarrollando para entrar a la parte de decidir hacerte ergonomo y llegar hasta los niveles que te has encontrado en el camino, ¿no? Entonces, básicamente aquí, ¿qué les digo? Todo empieza en 1983 aproximadamente, donde yo trabajaba, estaba como jefe de seguridad industrial en una empresa que producíamos productos, valga la redundancia, de aluminio, todo lo que era pues, las placas, no en sí las placas, sino los paneles y todo de aluminio, básicamente los hacíamos en esa empresa. Y pues el proceso es bastante interesante, porque primero pues, se funde el aluminio a una temperatura dada en unos hornos. Ahí se preparan el material que se va a meter en las prensas, están sometidos a una temperatura de 700 grados centígrados. Pues no se hacen líquidos, sino que se hacen suaves, y entonces ya pasan a través del molde y sale todo lo que es ya la pieza, ¿no? Que se va a hacer. Resulta que pues dentro de esa situación, pues nosotros tuvimos todavía se utilizaban radiadores con tubo de aluminio, y se estaban extruyendo tubos de aluminio y se enrollaba a mano, y resulta que en una de esas el operador no se fijó, no prestó mucha atención y le agarró la mano el enrollador con el tubo y lo hizo dar pues ahora sí que volar por encima del tubo y todo del enrollador, y caer unos 4 o 5 metros del otro lado, no hagan una cuenta, una llave de judo. Y ahí empezamos a ver qué es lo que hacía el gerente de planta, más bien el director, me dice, Jean Paul, esto pues ya va a pasar otras veces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que la gente
trabaje de pie, y digo, espérame tantito, o sea, de pie o sentado, si no hacemos una situación para evitar que la mano llegue al punto donde se une el tubo con lo que se está enrollando, pues no va a servir de nada. Entonces, hice un análisis, me di cuenta, platicaba con la gente, veíamos, ahí fue donde hice mi primer estudio antropométrico. Rupestre, claro que sí, pero bien rupestre, lo que teníamos en aquella época, pues no teníamos antropómetros ni nada. Allí, con cinta métrica, medía a todos los operadores que estaban en esa estación, y eran 6, y me tocó gente, si mal no recuerdo, me tocó uno que medía como unos 58, unos 60, y teníamos otro que medía 1,95. Entonces decía que ya me ponía a ver que era un poco complejo poder hacer un análisis para poder resolver esa condición. Pues seguí buscando cómo hacerlo. Una de las cuestiones importantes para mí pues era evitar hacer poner una guarda, porque además tenían un motor que usaba un pedal. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos un pedal enfrente, que estamos dentro de un vehículo y todo? Pues para que empiece a caminar el vehículo, pues lo que haces es que presionas, ¿no? Presionas, obviamente, la velocidad, presionas y arranca, y el coche se mueve hacia adelante. Si vas para atrás es lo mismo, o sea, empiezas y se echa para atrás el auto. Entonces, hay ya una situación que es común: pisar el acelerador, y el acelerador, dependiendo de la velocidad, va para adelante o va para atrás. Entonces, pues me decían, tienes que cambia esa situación. Pues era muy difícil porque era la forma como trabajaba el motor. Entonces, pues rompiéndome la cabeza y todo, hasta que me llega pues uno de los trabajadores importantes en esa época. Me dice, miren que aquí lo que pasa no es cómo funciona el equipo, sino que hace falta más protección. Y me mostró su rodilla por fuera. Resulta que ella tenía 3 cicatrices, así como le habían rasgado a nivel de la rodilla, parte de la piel y todo. Me dice, ¿qué pasó? Pues es que mire cómo gira ese equipo, ese motor, y mire cómo gira el mismo equipo, y pues los tornillos están afuera. Y uno lo que está haciendo, pues cuidándose de los tornillos, pero te cansas de los tornillos y de repente, pues es cuando viene el accidente. Entonces el director me insistía, es que ponles una silla, se la clavas en el piso, le pones un cinturón, y entonces ya no los va a agarrar, o no, si es que si los agarra les arranca el brazo. Entonces, la decisión, una guarda, diseñar una protección alrededor para evitar que la pierna del operador entrara en contacto con el equipo que estaba girando. Y dicho y hecho, diseñamos la guarda. Fue bastante complicada la guarda. ¿Por qué? Porque todo lo del motor y eso prácticamente era una sola estación. Entonces diseñamos una guarda que pudiese mover, porque pues también había que darle mantenimiento al equipo, sacar el rollo de tubo, etcétera. Finalmente lo terminamos y funcionó muy bien. La gente estaba muy agradecida, etcétera. Pero así empezó todo. O sea, empecé con un estudio de antropometría, después a ver una serie de cuestiones, y eso me empezó a llamar la atención, cómo podíamos mejorar las condiciones, ¿no? Dentro del esquema, en aquella época, pues técnico en construcción mecánica y ingeniero industrial, pues entendía bastante claro lo que ocurría en este punto. Para mí la ergonomía era una cuestión que empezaba yo a visualizar. Y eso pues viene la cuestión bastante interesante, lo que ocurrió después. Entonces, ¿cuáles antecedentes tenía yo con la parte de ergonomía? Estaba estudiando durante tiempo libre para identificar áreas de oportunidad en las líneas de trabajo. También estaba buscando mayor información relacionada con la ergonomía, que había muy poco, ¿no? Había muy poco de esa cuestión de ergonomía, y de hecho el manual de seguridad que nos daban en el corporativo, el corporativo estaba en Pittsburgh, y ahí estaba todo de hecho el edificio en el centro de la ciudad era de aluminio, etcétera, todos los que manejaban esa condición, ¿no? Entonces empecé a revisar la información, qué es lo que teníamos que hacer, y me empezó a interesar cada vez más. Llevaba a casa, estaba estudiando, leyendo toda la parte de ergonomía, etcétera, hasta que un día, en aquella época era soltero,
un día llegó y dice que estaban revisando tirar materias, todo, me dice, me enseña, mira los tirar materias y empiezo a verla. Dijo, oye, mira, que creo que está muy interesante esto, esta parte de ergonomía a mí me parece que es muy interesante, me gusta mucho que lo estoy viendo ya ahorita, que ya con eso resolvimos una cuestión. Y ya, más nada, no volví a hablar del tema. Seguimos avanzando en el tiempo. En 1984, el famoso el matrimonio, al regreso de la luna de miel me encuentro con la noticia de que había sido aceptado como profesor de la materia de agronomía en la universidad, pues donde ya después de ese momento se estudiaba, ¿no? Pues yo dije, yo cuando hablé con ellos, ¿no? Ahí está, pues cuando tenemos un cotorrito al lado, pues definitivamente con ese cotorro pueden aparecer varias cosas. Pues no, yo conozco a alguien que puede dar la clase de ergonomía y que no sé qué tanto, aquel siempre sin preguntar ni conocerme, ni investigarme, ni convocarme ya en la universidad, ya me habían puesto como profesor. Dije, no, pero eso es una locura, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, ya entrando de lleno, pues ya estaba yo ahí metido, dije, bueno, es un dinero extra, no hay problema, en la empresa. Y dice, no, pues que yo estaría entrando a las 7 de la noche, entre 6:30 y 7 de la noche a dar mis clases, etc. Me dice, adelante, tú haz lo que, pues, de todos modos, ya no es hora de estar aquí en la empresa. Entonces, muy bien. Entonces me dieron el visto bueno y ahí vamos, la aventura. Yo con lo que había leído, pues lo veía lo que había en los papeles, documentos de la empresa, pero fuera de eso, ergonomía no sabía ni cómo se deletreaba, ni cómo se escribía, ni qué quería decir. Y entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pues a buscar, pues me fui a buscar a las librerías alguna información de la ergonomía, etcétera, y no encontraba, y me quedaba una semana para empezar mis clases, y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo no me avisan primero? Ya estaba yo entrando en la fase de la molestia, ¿no? Entonces, entro a una de las últimas librerías que estaban ahí cerca donde vivía en aquella época, y pregunto, oiga, ¿tiene el libro de ergonomía? Y dice, sí, tenemos uno. Ah, pues venga para acá. Y luego, ya que vi el libro, lo elogié y dije, este libro es el que me sirve para mis clases. O sea, de aquí voy a sacar material para poder presentarles a los alumnos todo el tema, ¿no? Y ese fue mi primer libro, el último en los estantes de la 10ª librería visitada. Y al día de hoy tengo más de 150 libros relacionados con la ergonomía, pero este libro tiene un lugar muy especial en mi librería, en mi librero, perdón. Y esto es una foto que se la tomé a antier para meterlo en las presentes, porque ahí tengo el libro y me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Pues ese primer año como profesor en la universidad, entonces ahí justamente donde estuve con el Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey. Fue mi primer año como profesor en una universidad, manejando el tema de ergonomía. Tenía yo, como está enfocado hacia la gente, a los psicólogos, tenía puras psicólogas, y era la cosa más, hablándoles, escribiendo, en aquella época pues no existía más que, no sé cómo le digan, cómo lo llamen ahí en Chile, era un pizarrón, y pues la tiza o lo que nosotros le llamamos el GIS, y yo escribiendo sobre el pizarrón y todo, porque no había otra manera de transmitir la información. Sacarle una copia al libro era una cuestión muy complicada, para ya los temas y libros más o menos ya no existían los post-it, no existía nada, y era un Kleenex, un papel, un pañuelo, una cosa para separar la información en el libro, y ahí seguíamos. Entonces, pues finalmente salí libre, libre de problema alguno en ese primer año como profesor, y pues me gustó mucho la docencia. Al final, el siguiente año, ahí voy de nuevo. En el primer grupo no me tocaron que eran como 12 mujeres. Ya en el siguiente grupo eran, pues más o menos eran como 14 mujeres y un compañero nada más, una persona, un hombre. Pues, ¿qué creen? Que entrando a esa clase, pues que me llaman de la dirección. Digo,
¿Y ahora qué hice? Si todavía ni empiezo. No, pues no, la del primer grupo me subió tan arriba que me gané un premio del mejor profesor de ese año en la universidad. Dije, órale. Entonces, son cosas que vienen a la mente y como cuando lo voy viendo dije, ¿cómo es posible que me haya yo involucrado en esa situación? Y cuando me veo hoy en día digo, valió la pena. Valió la pena, ¿por qué? Porque a partir de ese momento, pues mi rumbo, mi situación profesional fue cambiando radicalmente. Poco a poco entrando a la parte de ergonomía y le decía a la gente aquí en México, todavía sería gente que le dice ergonomía. En aquella época decía, ¿y eso qué es? Hoy te dice, ah, sí, las sillas. Entonces, íbamos progresando, ¿no? En 1985, ya 2 años después, renuncio a la universidad como profesor. Pasaron muchas cosas de las cuales pues yo como que ya veía que ya tenía que lanzarme por mi cuenta. La pasaba muy mal para poder entrar. O sea, como yo nomás tenía una materia, pues no tenía un acceso completo al estacionamiento. Tenía que pegar la calcomanía, pues no, tenía 2 carros de pegar la calcomanía para el acceso. Los policías pues pensaban, se sentían así como que dueños de la empresa y era muy difícil tratar con ellos hasta que ya dije, ¿saben qué? Llegué, empecé a escribir en el pizarrón porque tampoco todavía habíamos evolucionado tanto como para que se cambiara el pizarrón. Escribí en el pizarrón y todos estaban las chicas ahí, todos, ¿y qué pasa? Copien. Dice, ay, pues copien. Ya estaban escribiendo todo. Bueno, les dice, a ver, hoy es la última clase, nos tocaría el examen la semana próxima. Y empecé a ver la lista y a ver, fulanita, te vas a equivocar en una pregunta, la que tú quieras, tú en esta, repartí cómo debían presentarme ya el examen resuelto y que tenían que equivocarse en una o en dos para que se viera que habíamos estado en el examen. O sea, te tengo que confesar, eso no se debe de hacer, pero lo hice yo porque sí estaba con mucho coraje. Ya al final, pues ya terminamos, ya me estaban programando para el siguiente año. Les dije, no, discúlpenme porque pues yo ya no voy a estar en la empresa donde estoy trabajando, ya me voy por mi cuenta, tengo que hacer otro tipo de cosas, me tengo que preparar y la mera verdad que no tengo tiempo para venir hasta acá a presentarles. Como que no les gustó, pero pues a mí realmente no me preocupó en lo más mínimo porque en ese momento se estaba abriendo una puerta enorme. Y esa puerta enorme, ahí al ladito decía, esta es la de ergonomía. Renuncié a la empresa para apoyar al negocio familiar y empezar el propio, que era ahí cuando creo Ingeniería Humana Ergón. Y me lanzo al ruedo, o sea, ya estaba yo haciendo estudios de higiene industrial con ruido, temperaturas, todo ese tipo de cuestiones que se hacen en higiene industrial. Pero me fui enfocando poco a poco a la parte de ergonomía. Y poco a poco, ¿cuál fue la receta para poder llegar y avanzar lejos? Pues definitivamente la formación. Autodidacta se puede, pero no es suficiente. No es suficiente porque definitivamente te dan ejemplos y todo, pero no lo estás visualizando y uno aprende mucho más cuando practica esa condición. En México era muy difícil, prácticamente no había unas universidades o un centro de formación en la parte de ergonomía importante. Y lo que yo empecé es investigar qué es lo que había del otro lado del río para nosotros, al norte, Estados Unidos. Entonces, lo primero que me llama la atención en el año 2000, y todos los ergónomos debemos en un momento dado saber qué es lo que pasó el año 2000. Fue en San Diego, California, se hace el Congreso Mundial de Ergonomía, se vienen nuevos criterios, nuevas presentaciones. No sé, probablemente éramos como 3,000 en el Congreso. Y el primer fin de semana, pues no veíamos que empezara nada, ¿no? Y lo que nos decían era, cuidado, tranquilos, ustedes tendrán ya todo lo que necesitan ver, lo van a tener a partir del lunes. Hoy en día están todos los ergónomos importantes a nivel mundial, están encerrados, están departiendo, están decidiendo. Digo que están decidiendo.
Pues empezaron con la definición de lo que era ergonomía. ¿Por qué? Porque ya estaban los grupos en Francia y sigue estando el mismo grupo en Francia con sus propios criterios. Ahora ya no, o sea, ya son criterios universales. Estaba lo que se estaba haciendo en ISO, se tenían diferentes criterios en Alemania, en Inglaterra, estaban los italianos. Entonces estaban trabajando, obviamente estaban los orientales, encabezados por los japoneses, etcétera. Al final de su cónclave, esto más o menos, o sea, yo llegué por el jueves, viernes, a partir del domingo, nos empiezan ya para las inscripciones y nos empiezan a entregar el material, y dentro del material nos estaban entregando pues lo que habían decidido todas estas personas, de la mejor, ahora, ¿cómo le puedo decir? La más alta alcurnia de ergónomos a nivel mundial. Y nos entregan que un documento en el cual nos dan una definición de lo que es ergonomía, del alcance de la ergonomía, cómo teníamos que manejar eso, y nos da, ahí donde por primera vez oigo hablar de Jastrowski, ese polaco que, pues que le tocó vivir la transición entre lo que era trabajo a mano a la máquina de vapor, ¿no? Todo el enfoque de lo que la incursión de la máquina de vapor hizo en los cambios en la agricultura, en diferentes actividades. Entonces, pues ahí teníamos una información muy rica, muy importante, que a muchos de nosotros, los que pues empezábamos y bastante neófitos, pues empezamos a encontrar qué era lo que es ergonomía. Todavía tengo por ahí esa información, ese material, y lo guardo con mucho cariño. ¿Por qué? Porque me abrían las puertas todavía más a lo que yo quería hacer. En ese inter empiezo a estudiar, y pues ¿dónde me voy a estudiar? Aquí en México obviamente no había nada de ergonomía. Yo dije, yo que tengo que fortalecer todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy usando. Y en eso veo pues información, la Universidad de Michigan, la Universidad Estatal de Ohio. Y la Universidad de Michigan, una de las más importantes en el área de ergonomía, ya estaban trabajando con todos sus esquemas de inteligencia artificial como los que tienen ahorita, pero básicamente en aquella época estaban manejando con su monigote que se veían posturas, en un momento dado los esfuerzos, etcétera, a través de la Universidad de Michigan. Tuve la oportunidad de ir allá a la Universidad de Michigan, fui a estudiar 4 veces. Ahí conocí al doctor Chaffin y sus colaboradores y todo. Era impresionante lo que hacían en la Universidad de Michigan. Y además el lugar donde está la universidad, en pleno bosque, era impresionante. La mera verdad, les puedo decir que yo iba y estaba fascinado. Tiempo después, que ya vi que con la Universidad de Michigan, pues estábamos teniendo y ya como que se estaba llenando de conocimiento. Dije, bueno, ¿y qué pasa con la otra? Que la otra es la Universidad Estatal de Ohio. Y ahí en la Universidad Estatal de Ohio estaba otra eminencia, que ahorita no recuerdo bien el nombre, él es William Marras. Y muy diferente el campus de la Universidad Estatal de Ohio, es mucho más pequeño lo que es la Universidad de Michigan. Pero pues básicamente el área de ergonomía estaba prácticamente en el centro del espacio de la Universidad Estatal de Ohio. Y ellos estaban trabajando con un arnés que se iba a poner, que se podían colocar los trabajadores en la parte posterior para asimilar lo que era la columna vertebral. Y entonces, originalmente, pues tenían todo ese armatoste ahí y que pesaba un montón, lo conectaban a la electricidad para poder con la computadora ir bajando toda la información, ¿no? Conforme fueron evolucionando, lograron que fuera inalámbrico y todo a través de infrarrojo, y todo se conectaba con un sensor y empezabas a ver todo lo que pasaba directamente con posturas de trabajo. Impresionante, impresionante, se lo digo, bueno, me tocó usarlo. De voluntarios estábamos en el curso y todo, ¿quién quiere probar el equipo? Luego pues,
a luego es pronto, ¿no? Y me brinqué, y dice, yo me lo pongo, me lo puse, y saber esos movimientos, levantar cajas, todo, era increíble lo que estaba ocurriendo en la pantalla de la computadora. Y ya no estaba uno conectado con cables, o sea, ya era un sensor, tenía tres alambres a lo largo de todo lo que era la espalda, dentro del aparato, y cada vez que uno se estiraba más, el otro encogía, eso se veía en la pantalla y ya nos empezaba a dar situaciones pues, la cuestión real, ¿no? Aquí no estoy hablando con los aparatitos hoy en día que están queriendo meter todo el mundo, ¿no? Definitivamente este era un dispositivo que nos iba a ayudar a ver qué impacto estaba teniendo la actividad de trabajo que estaba desarrollando la persona que traía ese equipo en la espalda. Y esto puede funcionar muy bien. Lamentablemente el equipo en aquella época, estábamos hablando, costaba como $37,000. Y no, esto para llevarlo a la petrolera, ahí en los equipos de perforación y cuando están cambiando, podría haber sido un equipo muy interesante para poder utilizarlo ahí, pero el costo era muy alto. Hoy en día ya no sé cómo están las cosas, le perdí el hilo a las dos universidades, Chaffin se jubiló, Marras por ahí ha de seguir, pero definitivamente pues son pioneros en ergonomía a nivel mundial. Y la Universidad de California en San Francisco, Berkeley, pues ahí justamente tenían un acuerdo con la Universidad de Michigan y pues tuvieron un evento donde pues, pagamos para asistir al evento, clases y todo. No era un congreso, era un curso específico y vimos otras cosas, ¿no? Entonces, pues así es como fue evolucionando mi visión, como fui evolucionando en ergonomía poco a poco, empapándome con los mejores. Tuve esa gracia, esa oportunidad. O sea, me empapé con los mejores en una época pues, en el norte y tiempo después, pues ahora sí que me empapé con los mejores que están ahí en Chile. No podemos olvidar nada. A Don Elías y todas sus aventuras. Esteban, que lo acompaña para arriba y para abajo, y todos los demás que andan en ese grupo, pues definitivamente yo estoy muy agradecido con el Señor porque definitivamente me dio la oportunidad de estar en la flor y nata de la ergonomía de Estados Unidos. En todos lados, allí en Estados Unidos, todas las universidades tienen ergonomía, pero no es lo mismo. Aquí estamos hablando de un enfoque a nivel trabajo, a nivel laboral. Las otras se meten más por la parte cognitiva, se meten más por la parte psicológica, que son las universidades que tienen en ese sentido, ¿no? Y que van que la cuestión del error, etcétera. Entonces, pues no me arrepiento en lo más mínimo. Me dio toda la información que necesitaba para poder empezar a desarrollar. En el año 2003, fui reconocido como profesional ergonomista certificado por el Colegio Nacional de Ergonomía en México. Ya ustedes tuvieron ahí contacto con Enrique, que no suelta el hueso. Desde que empezamos de una sugerencia, le dije, ¿por qué no hacemos esto? Él ha sido el líder de todo eso y el que maneja todo eso, pero no lo suelta. Dicen, ¿qué te ayudo? Davo me dice, no puedo. Y entonces, pero ahí estamos, ¿no? En el año 2005 y el 2006 es cuando yo seguía buscando. O sea, no, me sentía incompleto con todo lo que estaba yo haciendo en México, porque pues iba a buen camino, pero nos hacían falta muchos ergónomos. Y una información más importante, más completa. Y empecé yo a buscar, y en un momento dado, es que me encuentro que hay una maestría en Chile, estaba otra que se daba en Barcelona, que eran, pues prácticamente, dije, me informé y tenía yo que era a distancia, pero que había momentos en que teníamos que estar ya fuera, en Santiago o en Barcelona. Y es cuando dije, bueno, el costo del avión definitivamente pues no es el mismo viajar de México a Santiago que viajar de México a Barcelona.
Las posibilidades en Barcelona de encontrar como algo difícil. Y pues resulta que mamá tenía parientes que vivían ahí en Santiago y me recibieron en su casa y eso me ayudó mucho. Y es cuando empecé allá con la maestría de ergonomía en Santiago de Chile, titulado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ellos tenían la UPC tenía una relación directa con la H y ahí trabajan en conjunto y es como íbamos sacando el tema. Pues sí, pero para viajar, yo en un momento dado hablé con la gente, les pregunté que si podían hacer un descuento, me dijeron que no, pero que sí en un momento dado, como había 4 sesiones prácticas, en un momento dado yo para ahorrar dinero, pues que no fuera a las sesiones prácticas. ¿Por qué? Pues ya tenía yo una experiencia y un currículum, entonces basado en eso, que podía faltar a las. Lo malo es que en una de ellas, pues sí habían puesto examen, y ahí uno va a viajar el examen y resulta que no hubo tal, pero en fin, son otras cosas, ¿no? Son cuestiones de las aventuras. Dice, ¿por qué no la Universidad de Concepción? En aquella época la Universidad de Concepción tenía pues era una especie de diplomado. No estaba el enfoque de la maestría todavía. Entonces, pues Chicago enteré ya casi al final del stage ya con la Universidad Politécnica de Cataluña, cuando ya empiezo a vislumbrar un poco de lo que se empezaba a desarrollar para lo que hoy tienen ustedes justamente en esta universidad tan maravillosa que es la Universidad de Santiago, digo, de Concepción. Para mí es una cuestión y muy... Cuando llegué ahí dije, wow, esto es otro mundo. Y no tanto, o sea, cómo se sentía a toda la amistad, toda la hermandad de la gente ahí en la misma universidad. Y obviamente las instalaciones que tenían en el departamento de ergonomía, pues definitivamente no las tenía. Yo sí puedo asimilar lo que en América Latina, no nadie más tiene ese tipo de instalación, incluyendo en México. Entonces, pues lamentablemente llegué muy temprano, no me arrepiento porque después de eso tengo grandes amigos y compañeros y colegas de la universidad allá con ustedes y pues, para allá es donde miro normalmente. Entonces eso es parte de mi desarrollo, ¿no? Parte de mi desarrollo y con el tiempo pues, hacia dónde vamos avanzando. Y en esta situación, pues es cuando ya empieza uno a decir, bueno, ¿y de qué se trata esto? ¿Y de qué se trata? Empezamos a ver la parte de la normalización. ¿Por qué? Porque de hecho cuando estaba yo estudiando la maestría allá en Chile, pues ya ustedes tenían ya tenían listos unas normas con el MAC y el RAP. Pues no llego a México y voy con la gente de la Secretaría del Trabajo y les digo, miren, tenemos que sacar estas normas para ergonomía que nos ayudan con todo eso. Ya estamos en punto de cambio. Pero esas normas fueron las primeras y todo el mundo te habla de MAC y de RAP, ¿no? Y dices, ¿y cómo hacer las mediciones, etcétera? A mí me da de alguna manera risa y pues, ¿qué puedo decir? Me da risa porque me pongo a pensar, qué fácil. O sea, igual estoy acelerándome, ¿no? Pero digo, qué fácil es que en un momento dado la gente esté tranquila y vean que con unas normas tan simples podemos hacer grandes cosas. Obviamente hoy en día pues, esas normas ya no deberían estar así como norma oficial. Y les cuento por qué, porque realmente las normas que llevamos, el MAC y el RAP, pues no eran normas como las que tenemos hoy en día en ergonomía, eran métodos que fueron desarrollados explícitamente para los inspectores del trabajo en Inglaterra. O sea, ellos llevaban su libretita y lo que estaban viendo, anotaban y sacaban y con al mismo tiempo le daban la calificación al patrón para hacer las modificaciones y las mejoras. O sea, a ese nivel, no era prácticamente
un método, son interesantes, pero fueron desarrollados directamente para los inspectores del trabajo en Inglaterra. Entonces, obviamente aquí ya finalmente se dieron y vamos a entrar de lleno a el uso de normas internacionales, específicamente las normas ISO. No lo hacíamos antes porque México no está escrito en ISO y además usar una norma de ISO tiene un costo. O sea, como país, si tú el que quieres la norma ISO te lo entrega, pero obviamente tienes un costo por el uso. Pero vale la pena porque definitivamente las normas ISO hoy en día son completamente diferentes a las que teníamos en aquella época. De hecho, ahorita ya me encuentro traduciendo 5 normas para entregarlas a la Secretaría del Trabajo, la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque las normas que tenemos ya que adoptar son estas. Y nos estamos adecuando de acuerdo con las normas ISO, esencialmente. Y ojalá en algún momento dado ya podamos ingresar también, que podamos ingresar dentro del grupo de trabajo de las normas ISO en Suiza, porque esto nos va a dar mucha información y un nivel mucho mayor para poder desempeñarnos en todos los estudios de ergonomía que tengamos adelante. Entonces, no es tan simple. ¿Y por qué no es tan simple? Porque debido a sus dominios múltiples y a sus áreas de especializaciones que se han desarrollado muchas normas relacionadas con la ergonomía. Esto ha sido a través de organismos tales como ISO o la Comunidad Europea, pues a nivel local propio de un país, salvo algunas excepciones, se ha hecho muy poco o prácticamente nada. Yo os puedo decir, o sea, de las normas ya desarrolladas y todo, pues países que están dentro es Colombia, creo que está entrando Chile y Brasil hace sus propias situaciones. Ecuador copia las normas ISO, igual que Bolivia. Perú hace sus normas. O sea, tenemos una situación que es una verdadera ensalada. Está completamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Que en un momento dado, para seguir criterios comunes, pues es muy difícil. Y es una de las cosas que hemos estado compartiendo con los diferentes países de Centro y Sudamérica. Dice, vamos a unirnos y trabajar de la misma manera, con las mismas normas, los mismos criterios. Es difícil, hay ciertas condiciones que tenemos que cuidar más adelante, pero en ese camino vamos para adelante. Bien. Es por ello que hacer una norma única sobre ergonomía resulta complicado, pues el campo de acción es tan grande que no se podrían incluir todas las áreas de interés, a menos que fueran específicas a las mismas. Entonces, insisto, sí es complejo, pero ahí están las normas. De lo que ustedes hacen es traducir las normas y entregar y describir las normas, cómo las podemos utilizar tranquilamente. Hay gente que va a pegar grito en el cielo porque, otra vez nos cambiaron. Pues sí, pero es que tenemos que evolucionar. ¿Por qué? Porque a nivel mundial las enfermedades de trabajo, las enfermedades de trabajo número 1 están dentro del campo y ámbito de la ergonomía. En este caso, como tenemos aquí, clasificados, es las dorsopatías y las lesiones dentro del campo, todo eso son las enfermedades número 1 y 2. Y vemos los números que tienen en Asia, están igual. Estados Unidos no se han querido meter en ese sentido, pero Estados Unidos, son nuestros vecinos, también no me preocupa, porque realmente en ergonomía no han hecho gran cosa. Así como lo oyen, no han hecho gran cosa. Y lo que han hecho los canadienses es impresionante, porque ellos trabajan con un esquema muy específico y da muy buenos resultados. Los Estados Unidos están fuera en todo el contexto de la parte de ergonomía, teniendo agentes como Chaffin, Marras y otros más. Entonces, aquí viene una breve presentación que además ustedes ya tienen el video que hicimos hace, que será 4 años, la vez que fui 3, 4 años. Está el video en donde yo explico todo lo que pasa con la Organización Internacional de Normalización. Ahí lo tienen ustedes, échenle un ojo, que
que no es porque lo haya hecho yo realmente, eso es lo de menos, sino que trato de informar un poco más cómo es que se generan y cómo se hacen las normas y cuál es la capacidad que tenemos nosotros para poder aplicarlas. Todo esto se hace en ISO, que incluye un comité técnico que es de 159, responsable de la normalización en ergonomía, y que habla de terminología, metodología y datos sobre factores humanos. Este comité técnico, que es el TC, de siglas en inglés, 159, se fundó en 1974 y cuenta con la participación de 26 países. Hasta la fecha ha publicado 125 normas repartidas en los grupos de trabajo siguientes. Ahora sí, 159. SC1, Principios Generales de Ergonomía. El 3 habla de antropometría biomecánica. El 4, ergonomía de la interacción entre humanos y sistemas. Y ergonomía del ambiente físico. Que son como los comités de trabajo. Entonces, ¿cómo es que se presenta esto? Está el grupo técnico, comité técnico de ISO 159, que habla de ergonomía. Tiene un grupo de trabajo, que es el número 2, que habla de requisitos ergonómicos para personas con necesidades especiales. O sea, ese es un rubro específico. Gentes con capacidades diferentes, etcétera. Por el otro lado, ya nos empieza a dar lo que es el subcomité 1, que es un grupo técnico asesor que estamos viendo. Este punto habla acerca de principios ergonómicos generales y los grupos de trabajo establece los principios de ergonomía y diseño ergonómico en el 1 y en el 2 son principios ergonómicos relacionados con el trabajo mental. Entonces, aquí tiene que ver con una parte cognitiva muy importante. En el subcomité 3 hablan de antropometría biomecánica. Ahí entramos ya situaciones importantes ahí que nos dicen cuáles son los parámetros desde el punto de vista antropométrico y qué ocurre desde el punto de vista biomecánico. El grupo 1, antropometría, y el grupo 4 es fuerza física humana, que es manejo manual y límites de fuerza. Entonces aquí es donde entra directamente la parte de manejo manual de cargas. El subcomité 4 es de ergonomía de la interacción humano-sistema. Entonces aquí nos lleva a formatos normalizados para la industria común para reportes de usabilidad. Por el otro lado, pues los grupos de trabajo, el 1 es fundamentos de métodos de control y señalización, o sea, aquí vemos los displays prácticamente. Requisitos de los controles, lugares de trabajo y ambientales, que en el grupo 3. En el grupo 6 habla de procesos de diseño centrado en el humano para sistemas interactivos. Y el 9, sistemas de interacción ápticos y táctiles. Y el 11, facilitar la operación de producto de uso cotidiano. Si nos vamos a esta parte, esencialmente lo que nos tiene que ver es 1 y 3. El 2, requisitos para indicadores visuales. Y 5, ergonomía de software y diálogo humano-computadora. El 8, ergonómico, diseño ergonómico, los centros de control. Y en el 10, diseño accesibles para productos consumibles y seguridad de la imagen. En este grupo, el que yo veo más importante, sobre todo por las características que hay en Chile, que predomina la industria minera, es el diseño ergonómico, los centros de control. Y cuando hablamos de los centros de control, se hace un núcleo donde es la cabeza del control, por ejemplo, de ese centro minero, y de ahí se hacen los pequeños cuartos de control específicos donde llegamos, primero, donde estoy cuidando todo lo que se está operando en la mina, y tengo diferentes lugares que se enfocan a diferentes proyectos dentro de la mina, porque ya la mina empieza a salirle patas por todos lados, y entonces un solo lugar es muy difícil que lo pueda controlar. En este diseño ergonómico, los centros de control, hay 8 normas diferentes que te dicen qué hacer, o sea, cómo diseñar y cómo trabajar en los centros de control. Es una situación muy específica que tiene. Por el otro lado, al final tenemos la ergonomía del ambiente físico, que habla de ambientes térmicos integrados, ambientes para personas con requisitos especiales y la calidad del aire percibido. Entonces, esto es lo que ha regido desde 1974 prácticamente en el ambiente de la normatividad, de las normas que hay, y pues tenemos varios elementos importantes que tenemos que revisar
porque son directamente encaminados hacia la parte de ergonomía. Les recomiendo que vean ese video. Por aquí lo tengo yo, pero obviamente está resguardado allá en el cuartel de ergonomía de la universidad. Ahí tienen el video. Bien. Una pequeña muestra de cómo es la diferencia que tenemos que ver las cosas. Realmente, cuando esto es un almacén en el cual se preparan las cargas que se van a distribuir en las diferentes localidades, ya sea de la ciudad o llevarlas a lugares fuera de la ciudad. Esto es pues una bodega de Coca-Cola. Pero me imagino que en Chile es lo mismo, o sea, que llegan, tienen sus tarimas y todo, montan en camiones, los camiones van a seguir su ruta y hacen el reparto. La situación es que trabaja un grupo en la noche, prácticamente empiezan a las 10 de la noche y van a terminar alrededor de las 4 de la mañana. Y son los que están preparando las cargas, de acuerdo con los documentos que les entregan en la caseta central para establecer las rutas. Entonces, cada una de estas personas tiene una ruta que cubrir. No tienen que irse llevando todo el material, sino que tienen la ruta y van y la dejan al pie del camión que dejaron ahí listo para cargarlo en la noche, y en la madrugada ya está listo, y llegan los operadores, revisan que todo lo que les toca hacer esté completo, y es cuando salen alrededor de las 8, 9 de la mañana. Estaban saliendo alrededor de las 8, porque a las 9, entre 8 y 9 afuera, comen algo y ya después se van a hacer sus rutas. El punto que tenemos aquí, pues ¿cuál es? Hay unas limitantes que nos dan las metodologías que tienen las normas, es no empujar una carga con un patín más de 15 metros, más de 20 metros, no meter cargas que tengan, por decir algo, más de 2 toneladas o más de 100, X número de pesos, ¿no? Y lo que estamos haciendo, por lo menos esto son así la mayoría de las bodegas que estamos teniendo, están trabajando de esa manera. ¿Qué tenemos? Tenemos gente que trabaja de noche. Se han hecho nocturnos. Trabajan de noche, que manejan cargas que exceden los límites establecidos en cuanto al peso y en cuanto a la distancia. Y entonces seguimos viendo que los saturan, los ponen sus fajas y todo, que realmente no sirven para gran cosa. ¿Y hacia dónde los vamos? ¿Hacia dónde los debemos de llevar? Y a ver, haz tu carga, lleva tu tarima, tu plancha así, y ahí pones todo el producto que te están pidiendo para esa ruta, específicamente. Cubres la orden encima, todo colocado. Y para eso tenemos, si ven en la parte inferior, no es un patín, un traspaleta, como lo podemos llamar, es ya un equipo móvil eléctrico. Y lo único que va a hacer el operador es que lo va a estar guiando el equipo. Llega, recoge la parte de la base, la tarima, y se iba y lo deposita al punto que quiere. Que tiene que desplazarse 60 metros. Pues sí, está desplazado 60 metros, pero ¿qué está haciendo? Lo único que va es caminar al lado del equipo. No le está generando ninguna fuerza de empuje o de arrastre. Todo es llevándolo. Y les dije en la empresa, renten, no compren. Hagan pruebas con los equipos. Y hay gente, y hay empresas que se dedican a la renta de estos equipos móviles. Y entonces nos lo llevamos y empezamos a trabajar en el área del almacén. ¿Por qué? Porque me encontré unos pues, que se llevaron uno eléctrico directamente para usarlo en la calle. Y pues en las calles, en la Ciudad de México, en algunas zonas, nosotros le llamamos baches, pero son como unos hoyos que pueden tener, ¿qué será? 2 metros y medio de largo, así, y con un desnivel que va de 30 centímetros, 40 centímetros.
entrar con el equipo eléctrico ahí es tardarse un buen tiempo a ver cómo lo sacan de eso, lo que llamamos nosotros los baches. O sea, cómo lo sacas del hoyo. O sea, no están diseñados para eso, están diseñados para trabajar en las superficies lisas. Además, en las rampas que hay en las áreas de trabajo, en este sentido, tienen una pendiente que normalmente va a unos 5 grados a 7 grados. ¿Qué implica si lo hago a mano con un patín? Como lo llamamos nosotros, vamos a traspaleta. Pues ya esa pendiente con esos 5 grados ya implica un esfuerzo mayor para el trabajador. Lo lógico, cuando decimos, te vas a tener una rampa, ¿qué dice la gente? Tú vete por delante de la carga. Ajá, no. ¿Cómo? O sea, si estamos viendo, por ejemplo, del centro, acá arriba. Vean la carga que tiene y está jalando con sus brazos. Por eso es por lo que pesas cuando más fuerza tiene que emplear. Justamente la operación que ya empieza a jalar y darle la vuelta y lo vaya. Si llega a la rampa con esa inercia, no va a poder zafarse en un momento dado que el peso le gane y lo va a golpear, por lo menos. Eso no ocurre con los equipos eléctricos. Con los equipos eléctricos, como lo vas guiando y vas controlando. Obviamente no están diseñados para rampas de 10 a 12 grados. No hay equipo que realmente funcione en ese sentido. Entonces, ¿hay soluciones? Sí, sí hay soluciones. En este caso, pues esto me tocó recién el año pasado, ¿sí? El año pasado, el 24, en el 24, una fábrica de galletas. En la fábrica de galletas, pues lo más complejo en un momento dado es manejar la masa. Si ven la masa que ya está fuera de la olla. Pero esta masa la van cargando y la van metiendo dentro de donde va a ser amasado, donde se van a revolver todos los productos y todo lo que tiene. Y después se vuelve lo están sacando a mano. Dice, espérame tantito, pero ¿qué están haciendo? Pues es un trabajo muy pesado, porque la masa completa ya compactada y todo está pesando alrededor de unos 300, 400 kilos. Obviamente no cargan todo eso, sino que van sacando en pedazos, van sacando en bolas de 30, 40 kilos, que ya es demasiado, pues están sobrepasados los 25 kilos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendamos? En este caso tenemos un equipo de amasado especial que tiene una olla que está montada sobre un equipo con ruedas, que llega, lo metes, cargas toda la masa, todos los productos, se va batiendo la masa, se va mezclando todo el producto y cuando ya termina se levanta sola y sacas esa parte y metes otra siguiente. Entonces, no hay un levantamiento específico por parte de los trabajadores, ya que llega un punto, pues sí, puede ser que con otro aditamento levanten y lo coloquen para llevarlo. Normalmente esto ya se lleva a la parte de los hornos y todo para ir formando las galletas. ¿Cuál es el punto importante? Que yo veo, por ejemplo, en esta postura, con la flexión y con los brazos hacia abajo y el cuello hacia atrás, etcétera, tiene una posición de un riesgo alto, que es el 10. Esto lo estamos haciendo con el típico reba. Por el otro lado, lo mismo, pero ahora está tratando de alcanzar hasta el simple hecho de separar el brazo de esta manera, ¿qué me implica? Un riesgo muy alto. Es prácticamente una postura similar, pero hay una diferencia. Y obviamente, pues lo que nosotros debemos de ver es que los niveles no lleguen a ese, o sea, básicamente los niveles de riesgo lleguen a esa condición de alto y muy alto. Porque no crean que solo una olla al día. La carga más o menos se llevan de entre 6 y 8 ollas al día. Entonces, a dónde voy es, tenemos situaciones que revisar, tenemos situaciones que resolver, pero tenemos también los métodos y tenemos las herramientas hoy en día que nos permite ver de una manera mucho más clara qué es lo que por dónde tenemos que irnos. O sea, cada vez estamos logrando mejores equipos, mejores condiciones, pero seguimos siendo dependientes
el uso de las manos y adoptando posturas inapropiadas en tronco y cuello, principalmente. Aquí es donde debemos decir, hey, párale, no más. Bien, pues para terminar, como les comentaba, yo pues mi objetivo, no es sí que mi sueño, mi objetivo es poder establecer ese concepto del proceso ergoesbelto. Llevar la ergonomía como una herramienta estratégica para la mejora continua. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Primero entendamos qué es esto de manufactura esbelta. El alma de la manufactura esbelta radica en el compromiso de buscar los problemas, áreas de oportunidad y resolverlos eliminando su causa. La meta es alcanzar la condición de equilibrio entre la capacidad y la carga de trabajo. En el año 2000, aquel que les contaba, que estábamos en San Diego, lo primero que recibimos es un documento en el cual nos están diciendo, hey, la definición de ergonomía es esta. Es una disciplina científica que está interesada en la comprensión de la interacción entre los seres humanos y los elementos de un sistema. Todavía yo sigo oyendo mucho que es que la ciencia, ¿cuál ciencia? No, es que aquí no hay una ciencia. Aquí es una disciplina científica. O sea, que tienes que tomar en cuenta lo que te está manejando los parámetros, lo que te está diciendo qué hacer. ¿Y qué busca? Entender cómo es que interactuamos los seres humanos con los elementos de un sistema. El ser humano tiene la diferencia con el elemento del sistema, es el que desarrolla, el que crea, es el inteligente. Los elementos del sistema son los que van a funcionar de acuerdo a lo que el ser humano ha dispuesto. Entonces tenemos que entender cómo es esa comprensión, cómo es esa interacción. Y ahí es donde entramos con nuestras cuestiones, las disciplinas científicas. ¿Qué nos decía Taichi Ono? Hacer que funcione una fábrica para la empresa de la misma forma que el cuerpo humano funciona para un individuo. Este señor hizo que después de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente resucitó a Toyota. Y junto con otro ingeniero muy importante, desarrollaron toda esa filosofía en la cual que la fabricación debe ser eficaz y debe respetar a la persona que hace funcionar la máquina. O sea, lo importante es la persona. Si la persona falla, la máquina no está bien. Si la persona resulta y lo hace correctamente, la máquina va a funcionar bien. La máquina no es la que afecta el proceso. Lo que afecta el proceso es la capacidad del ser humano. No somos incapaces, la cuestión es que somos muy débiles en un momento dado, muy frágiles, comparado con lo que se va a hacer. Y no es una cuestión ¿cómo lo puedo decir? De juzgar. O sea, yo no estoy juzgando a los seres humanos, pues yo soy un ser humano, igual que todos ustedes, que todos nosotros. Y tenemos nuestras capacidades y nuestras deficiencias. Tenemos situaciones que tenemos que ir corrigiendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que se alcancen los objetivos? Lo que yo no puedo manejar, desarrollo un dispositivo que se pueda manejar con la máquina. Yo lo único que hago es operar la máquina. Más nada. Ahí es donde nosotros somos los que mandamos. La máquina no va a mandar jamás. La organización de una empresa es como la del cuerpo humano. Evidentemente, lo que importa no es el sistema, sino la creatividad de los seres humanos que seleccionan e interpretan la información. Hace rato que estábamos bromeando y todo, que no me podía conectar y no saben cómo sufro con eso. Realmente me cuesta mucho trabajo poder conectarme con la computadora y poder encontrarle. Ya no digo que es una cuestión de edad, simple y sencillamente no encuentro la forma de poder lograr. Ahorita, por ejemplo, es otro método y estaba yo buscando por otro lado hasta que llegó mi hijo y me sacó adelante, pero yo solo no lo hubiera logrado. Ya vemos gente que tenemos capacidad para unas cosas y otras que no la tenemos.
Y ese es el punto importante, que debemos de conocer cuáles son nuestras capacidades, qué sí se puede y qué no se puede. Y no tratar de forzar el no se puede. ¿Por qué? Porque vas a acabar desesperándote y vas a acabar mandando al diablo todo. Perdón por la expresión, pero es la realidad. Tratar de aprender lo más que podamos, sí, pero también tenemos que reconocer cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras deficiencias o nuestras debilidades. Y aceptarlas y procurar en un momento dado ver cómo las resuelves. Muda es un desperdicio cualquier actividad por la cual el cliente no está dispuesto a pagar, porque no agrega valor al producto. Entonces, en el efecto en cascada, mientras más desperdicio es eliminado, mayor es la demanda de nuestros productos, mientras mayor es la demanda, somos más beneficiados. Para lograr lo anterior se requiere de mayor involucramiento. Entonces, esa es la filosofía japonesa que salieron adelante después de ser prácticamente destruidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que era Toyota? Antes era Toyota y lo que hacían eran telares. No tenían nada que ver con los autos, hacían telares. Pero cuando terminó la guerra, el señor Toyota le dijo a su gente, le dijo, ¿qué vamos a hacer? Digo, mira, tú y tú, cada uno de ustedes se va a ir a Estados Unidos a aprender. Tú te vas a ir a Ford, tú te vas a ir a Chrysler y tú te vas a ir a General Motors. Y vayan todos y empápense, ya está arreglado, los van a recibir, empápense. Y cuando regresen, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué fue lo que dijeron cuando regresaron los ingenieros? ¿Qué encontraste en Ford? Su motor. ¿Qué encontraste en General Motors? La fortaleza de su estructura. Y bueno, todo lo que trajeron los desarrollaron en un solo auto, lo juntaron. Fuera desperdicios. Aquí que tenemos que identificar y eliminar los 7 tipos de desperdicio que forjarán el patrón hacia la producción esbelta. ¿Cuáles son? La sobreproducción, el inventario, transporte innecesario, defectos, desperdicios en el proceso, en la operación, un movimiento innecesario, tiempo ocioso o espera. Es decir, ¿qué tiene que ver ergonomía con todo esto? Un montón de cosas. Primero, desperdicios. Tenemos operaciones innecesarias. Hay tiempo ocioso. Se maneja mucho desperdicio. Estamos gastando de más con toda esa sobreproducción. ¿A dónde tenemos que ir a optimizar todo el proceso? Y ahí es donde vemos, o sea, tenemos de acuerdo a nuestro diagrama de flujo típico del ingeniero industrial, pues tenemos una retención. Llega el producto, llega la materia prima al almacén. En el almacén se revisa todo lo que llegó para ver que cumple con las especificaciones que pedimos y ahora sí, que la cantidad deseada. Y esa es la primera retención en el almacén. Después viene un transporte. Y ese transporte puede ir ya a que se pone en un rack, por eso hay un inventario. Cuando va saliendo para ya la línea de proceso, ahí puede haber un desperdicio en el proceso, pero de todos modos estás considerando qué es lo que pasa, y finalmente hay una inspección para detectar los defectos. Como bien lo decían los japoneses, donde hay un defecto ya no hay calidad. La sobreproducción, métodos de producción, desperdicio de la operación con métodos de operación y el desbalanceo son esos elementos que nos perjudican. Conozco muchos que se llenaron las bodegas de producto porque ya no iba a haber en un futuro. Y tengo conocidos que siguen con las bodegas llenas de ese producto porque ya no saben qué hacer con ellos porque nunca se necesitó. Por ejemplo, en la industria automotriz en México, Chrysler. Le apostaron mucho a una camioneta, que no me acuerdo ni el nombre. Llenaron todos los parques, o sea, llenaron todas las áreas de esa camioneta y no llegaron ni a la 10ª parte de lo que habían esperado que se lograra con la venta de esas camionetas. O sea, casi se va a la quiebra. Entonces, definitivamente tenemos que
ser más objetivos con lo que hacemos. Finalmente, ¿qué tenemos? La ergonomía en la empresa, un programa o proceso. Cuando hablamos de la cuestión del nivel de madurez, al inicio tenemos investigadores individuales y que están trabajando con un programa. Aquí es donde vemos herramientas de análisis, técnicas de resolución de problemas ergonómicos, técnicas potenciales de resolución de problemas y listas de verificación, aquí evaluación, intervención específica, ergonomía. Y aquí en vez de hablas de una situación de una evaluación sociotécnica. ¿Qué pasa con la ergonomía participativa? Al principio reactiva. Y eso que mucha gente teme, yo sé que la ergonomía reactiva, luego si yo lo pongo que no, tienes que empezar a trabajar con conceptos de microergonomía que esté enfocado al trabajo, el área de trabajo con tu gente. Y empieza a hacer que reaccionen. Si ven que hay algo que está saliendo mal, que reaccionen de inmediato para corregirlo, evitando que se siga propagando. Ya con el tiempo van a ser proactivos. ¿Por qué? Porque ya se van a dar cuenta desde antes de que ya no van a tener que reaccionar, sino simple y sencillamente ya lo van haciendo porque ya revisaron y les salió. Y esto es un esquema macroergonómico que está enfocado al diseño, proceso y sistema. ¿Ven la diferencia? Uno enfocado al trabajo, el área de trabajo, el otro al diseño, el proceso, el sistema. Y la fase estratégica, que nos lleva ya a un nivel de madurez donde estamos completamente del otro lado. Eso es lo que podemos hacer con la ergonomía. Los antecedentes y conceptos generales. Hay una entrada al proceso. Y aquí tenemos conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento que es una forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Y el resultado final es un producto. Y lo que esperamos es que haya eficacia del proceso y eficiencia del proceso. No cuellos de botella ni que funcione. No es difícil. Es cuestión de programar correctamente. Finalmente, cuando hablamos de la jerarquía de la planeación, pues nos enfocamos en una cuestión muy importante, que son las áreas de planeación necesarias. Tenemos que pensar en una planeación normativa. Las normas nos dicen qué hacer y qué no hacer. Para eso están, para ayudarnos. Entonces, tenemos que ver qué es lo que ocurre a corto plazo, a nivel seccional o individual. Esto es la planeación operativa, que asigna asignación tareas, objetivos, responsabilidades a nivel seccional o personal para el adecuado desarrollo de las tareas cotidianas. A mediano plazo o nivel gerencial o departamental, que es la planeación táctica, asignar tareas, objetivos, responsabilidades a nivel departamental o por área para su mejoramiento. Y la parte más importante, la planeación estratégica. Aquí se asignan tareas, objetivos, responsabilidades a nivel de toda la organización relacionados con su permanencia y crecimiento. Son productos de mercado y es a largo plazo de más alto nivel. ¿Qué va a pasar? Que en la parte de las gerencias se está planeando lo que se espera hacer en el año. Pero ¿qué pasa? En la parte técnica ya no estás pensando en el año, sino que estás pensando en el semestre, pues estás pensando en el trimestre para que tenga cuatro periodos importantes para poder desarrollar esto a nivel gerencial desde una cuestión mediano plazo. Y la parte operativa es el momento que yo disparo. El momento que dice, vamos, ya tenemos todo preparado, ya tenemos los elementos, vamos a trabajar. Bien. ¿Cuál es el proceso lógico de la planeación? Formulación de metas, identificación de los objetivos, estrategia y estrategia actual. Eso nos lleva a un análisis ambiental y a fortalezas y debilidades. Esto es responsabilidad social y esto es valores administrativos. Tanto el análisis como las fortalezas nos permiten la identificación de las oportunidades y amenazas estratégicas, así como el análisis de la brecha estratégica. Resolviendo esto, a base de una toma de decisiones estratégicas que vaya al desarrollo, evaluación, selección de alternativas, nos ayuda a implementar la estrategia y la medición y control del avance. Acercándonos al concepto del ergosbelto. Obviamente nos basamos en matrices, la matriz FODA, el DAFO, etcétera. Y esto nos va al análisis histórico, tenemos una foto y le hacemos un análisis. Ahí establecemos la misión. Tiene la estrategia general,
pues vemos problemas estratégicos, soluciones estratégicas, y entonces tiene una visión compartida para establecer los grupos implicados y a través de factores claves, tanto externos como internos, nos vamos con una matriz poda y hacemos toda la toma de decisiones. Este lo dejé porque es lo que tienen los canadienses. Un simple diagrama PHRA. Planean, hacen, revisan y actúan. Y esto está en la norma. Le acaban de actualizar la norma en Canadá y tienen todavía este análisis mucho más profundo. Como se decía al principio, los Estados Unidos no tienen nada de esto. Sin embargo, los canadienses, ese es lo único que es con el que van valorando y van caminando y haciendo. Entonces, claro que se puede, lo podemos hacer. Y lo podemos hacer con este modelo. Este modelo lo desarrollé justamente cuando estaba yo entregando mi proyecto final para la graduación en el Magíster de Ergonomía. Lo corregí de acuerdo con las características que tenemos hoy en día. Y esto me lleva a obtener el compromiso de la dirección es esencial. Nos permite designar el coordinador y personal responsable junto con la dirección. Y ahí desarrollamos un programa específico de ergonomía y el plan de acción para la empresa. Se crea el comité, se asignan responsabilidades de ergonomía al equipo de manufactura esbelta. Se capacita al grupo de trabajo y después empezamos a trabajar en 3 frentes. El primero de ellos es establecer el proceso de evaluaciones ergonómicas, que nos va a dar una ergonomía reactiva, una ergonomía proactiva. Reactiva es que tienes que identificar si tienes que corregir, desarrollar controles, implementar controles, etcétera. Para la parte proactiva es investigar y reportar los incidentes relacionados con la ergonomía, se evalúa y analiza las actividades, se vuelve al trabajo con las adaptaciones que sean necesarias y se mide la eficacia. En todos los casos vamos a medir la eficacia. En la parte de la capacitación es capacitar a la administración, el equipo de trabajo y a los trabajadores, cada uno con la importancia debida. A los administradores no les interesa cómo atornillar, les interesa la calidad de ese atornillado. Entonces, aquí los llevamos. Pero el elemento más importante de todo esto es el establecer el proceso de vigilancia de la salud. Aquí se realizan las evaluaciones de las lesiones musculoesqueléticas laborales basándonos en los síntomas. Se inicia el proceso del tratamiento de la administración, se documenta y registra, y se mide la eficacia y darle seguimiento hasta la resolución. Finalmente, siguiendo con todo este esquema, evaluamos periódicamente los componentes del programa, desarrollamos planes de acción correctivas e implementamos planes de acción correctivas. Entonces, esencialmente, este es el diagrama de flujo que de alguna manera podemos implementar en nuestras áreas de trabajo y empezar a jalar a la dirección para que vea la oportunidad. Toda una administración de proceso. Bien. Pues esto es la presentación que tenía para ustedes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muchas gracias, Jean-Paul. De nada, de nada. ¿Algún comentario, alguna consulta? Eso ahí, Jacqueline tiene la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Buenas profesor, noches. yo quería consultarle cómo es que dentro de toda su experiencia de tantos años usted ha logrado integrar en las compañías en las que ha aplicado ergonomía la parte de ergonomía esbelta, porque esto forma parte de una metodología, ¿no? De Lean Manufacturing. ¿Cuál ha sido la estrategia para integrar la parte de ergonomía a esto que es propio del proceso? Y muchas veces no se integra la parte de seguridad y salud, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil. No quiere decir que donde vaya se obtiene. La cuestión es cómo es que asimilas la situación, cómo es que identificas las áreas de oportunidad y cómo es que se las presentas a la gerencia.
Pero aquí hay algo que también es muy importante, no nada más la gerencia, es trabajar con los mandos medios, porque ellos son los que van a estar más tiempo expuestos. Y esto hacérselo, es hacérselo llegar a la dirección y a los mandos. Y miren, esta es la situación que está presentando, esto es lo que tenemos, y en un momento dado se puede hablar hasta de costos. De costos. En México tenemos una estrategia, más bien un método que nos ayuda a identificar costos. De acuerdo a lo que establezca la Secretaría del Trabajo o lo que establezca el Instituto Mexicano de Seguridad Social. O sea, donde está la seguridad social. Desde el punto de vista del Seguro Social, ellos están manejando los costos que pueden llevarse a 20 años por la pensión que se les tiene que dar a los trabajadores en un momento dado. O sea, es algo más complejo, pero estoy diciendo, pero por la parte del seguro. Por la parte de Secretaría del Trabajo y cosas así. O sea, lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo es diferente, ¿no? Es que un trabajador tenga un daño no se le dará más de 2 veces el salario correspondiente. Pero, ¿cómo va a influir en las cuotas del patrón y las sanciones que va a recibir el patrón? Van a ser muy duras. Entonces, en un momento dado, lo que se ha dado es buscar la manera de que el patrón entienda a base de afectarlos desde el punto de vista económico. O sea, algunos no lo entienden, lo siguen haciendo. Entonces llega ya la empresa, ya llegan las autoridades con otras características para buscar otras cuestiones. Pero lo que debemos hacer nosotros, dando tu respuesta directamente, es primero estar convencidos nosotros de que se puede. Es estudiar cómo es la cuestión y ver por dónde podemos ir trabajando, qué nos está diciendo el mismo esquema de lo que acabamos de ver, de todo lo que nos está manejando el marco jurídico, etcétera, y ahí empezamos a decir, mira, esto es lo que te puede pasar. Esto es lo que puede pasar, porque eso es lo que nos está estableciendo la Ley del Trabajo, lo que nos está estableciendo tal. Porque para nada no pasa nada, ¿no? O sea, en un momento dado sí puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque no nada más llega la autoridad del trabajo, sino que también llega la autoridad que maneja la parte de salud. Y la parte de salud es muy alta. ¿Por qué? Porque si ya se releva al trabajador de su actividad debido a la enfermedad, debido a la lesión, entra a una administración en la cual pues se le sigue remunerando salario, etcétera, pero ¿quién paga eso? Lo paga el patrón, no lo paga el seguro. El seguro le cobra al patrón. Entonces, sí es difícil porque todavía hay una mentalidad, y me atrevo a decirlo, todavía hay una mentalidad de con dinero se arreglan las cosas. Y finalmente la autoridad puede llegar, porque a mí una vez me tocó, estaba en planta, y llegó la autoridad y nos dijo, ¿sabes qué? Estás teniendo esto y esto, de acuerdo con la ley, pues tienes que seguir por acá. Dije, adelante. O sea, si ustedes me van a venir a ayudar aquí a mejorar las condiciones de trabajo en la empresa, adelante, por favor. Ya mi jefe dice, ¿cómo? Pues es que nos están viniendo a ayudar, no nos están viniendo a sancionar, nos están viniendo a ayudar. Y no me habló de dinero, me dijo, tenemos esta oportunidad, nos vamos a apoyar para que ustedes disminuyan su tasa de incidencia de seguridad. Listo. Entonces vinieron con nosotros, estuvimos trabajando en equipo y salimos adelante. Lo donde sí se tardaron fue el reporte, pues el reporte se tardaron como 8 meses en entregarlo, pero es una situación que nos lo permite la ley. O sea, pedirle apoyo a la autoridad en este sentido, la autoridad tiene supuestamente su grupo de especialistas que te van a poder ayudar. Ahora, si se dan cuenta que estás recurriendo en esas condiciones, se va a venir el grupo de trabajo, pero además se va a venir con el grupo más de tipo administrador que de operación. Y tú decías que no estás cumpliendo por este punto y entonces eso nos puede afectar. Entonces, breve, simple y sencillamente es estar consciente de qué es lo que tienes que hacer, por dónde te vas a mover y qué es lo que vas a aportar, que siempre sea una situación que nos garantice ese equilibrio
entre bienestar y rendimiento. Ok, gracias, profesor, por la respuesta. Y tengo otra duda también. Usted de verdad nos ha contado toda su experiencia desde hace ya muchos años. Quisiera que nos cuente si es que dentro de toda esa experiencia ha visto que fabricantes que envían máquinas a nuestros países de Latinoamérica ya trabajan con ergonomía desde el diseño, porque muchas veces nos toca corregir los equipos, las máquinas que importamos desde nuestros países. Por ejemplo, yo soy de Perú. Hace poco hemos arrancado un horno nuevo de fabricación de envases de vidrio, pero toca hacer ajustes, ¿no? Las máquinas no vienen diseñadas pues en base a la antropometría local. Entonces siempre, sobre todo en proyectos nuevos, toca hacer ajustes, pero si es que usted tiene quizá alguna experiencia que se haya trabajado ergonomía desde el diseño, desde la fabricación de los equipos, ¿no? Que vienen a nuestros países. No, no me ha tocado. Aquí son, vamos, en ese sentido es más, cuidan un poco más el que nos necesite. Hay una falta, hay mucha falta de desarrollo de la ergonomía. No voy a decir que solo en México, sino en América Latina. O sea, nos hacen falta ergónomos. Ergónomos que realmente estén con el corazón para hacer ergonomía. Porque conozco otros que se dicen ergónomos y lo único que están haciendo es engañar al pueblo y sacarle el dinero. Sí, por ahí, mejor no digo nada porque no es ético, pero hay uno que tal que lo traigo aquí en medio, para cada vez que puedo, en los foros le echo tierra, porque no se vale que se hagan las cosas de esa manera. Sería muy interesante, o sea, que cuando vas a aplicar una mejora, cuando vas a construir, de hecho vas a hacer algo nuevo, pues que se empiece justamente con una evaluación antropométrica de la población usuaria. Porque eso va a dar la idea de lo que tienen que hacer. Porque muchas veces nos llegan al país, al país productos desarrollados en Europa, y cuando los tratamos de echar a andar, pues hay que modificarlos. Esto lo hablo, por ejemplo, para la industria de medicina, o sea, la farmacéutica. Muchos de los equipos son alemanes y los alemanes se niegan a modificar las cosas, que esos son los equipos que ellos tienen. Yo sí, pues cuando necesites apoyo allá en tu país, pues te vamos a mandar a nuestra gente con el tamaño que tiene a que haga para que Ok. te resuelva el asunto, a ver qué vas a decir, ¿no? O sea, no hay una globalización, eso es un hecho. No hay un apoyo que esté dando de un lado al otro, siempre va a estar por ahí el mercenario que va a tratar de sacar lo más que pueda, pero apoyo no lo hay. Ese lo tenemos que establecer nosotros en nuestros parámetros. ¿Y sabes qué? Voy a hacer esta máquina. Esta es la población, estas son las dimensiones de mi población, de acuerdo a lo que establece la norma ISO correspondiente, porque hay normas que te dan toda la tabla para que tú hagas las mediciones correspondientes. Ahí haces tu estadímetro, todo tu equipo, el antropómetro de aluminio. Sí, pues aquí tenemos uno que viene y ofrece su antropómetro y resulta que es de plástico y se está rompiendo a los 6 meses o ya no se ven los números y todo. Pero hay gente que todavía se está yendo por el costo. ¿Saben qué? No hagan eso. Vámonos con los antropómetros correctos. Entonces, respondiendo directamente, si tienen esa situación, lo primero que hagan es solicitar un estudio antropométrico. Ya el equipo se está diseñando y todo, ¿sí? Pero con el estudio antropométrico ya tienen los parámetros necesarios para poder establecer cuáles son las características de la máquina que estás poniendo, del puesto de trabajo que estás desarrollando. ¿Por qué? Porque ahí están las normas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Involucrarnos más con las normas. O sea, que cuestan, sí cuestan, pero en el momento que ya estás aplicando la norma, eso que pagaste se ve muy barato comparado a lo que ya estás haciendo.
me consta. Entonces, hay que abrir un poco más lo que tenemos. O sea, a la mano tenemos esas normas, y esas normas es definitivamente nuestra herramienta como ergónomos para empezar a determinar cuáles son los parámetros para el acceso a los equipos, porque también, o sea, hay normas que te dicen cuál es el tamaño, cuál es el acceso, la puerta, qué nivel, qué dimensiones debe tener para gente que se va a meter dentro del equipo, etcétera. ¿Me explico? Gracias, profesor. Con gusto. Lucas, ¿Alguien más? ¿puedes levantar la mano? Sí, ¿Aló? Sí. lo que pasa es que a medida de que iba hablando el profesor, resolvió mi duda. Ah, Que iba apuntada mi pregunta hacia de qué manera nosotros podemos plantear esos resultados que nos mostró, por ejemplo, de la evaluación REVA en este caso, porque obviamente nosotros como ergónomos sabemos interpretar esos resultados, ¿cierto? Y darle como una forma, pero me imagino que cuando hablamos de la gerencia, hablan otro lenguaje. Entonces nosotros como ergónomos tenemos que saber cómo exponer esa información, digamos, para que tomen en cuenta las modificaciones o las medidas que nosotros queramos implementar. Pero usted parece que mencionó que en el fondo había que plantear como la necesidad en base como a las consecuencias de, según lo que entendí, por ejemplo, el tema de que pueden haber multas por temas de normas, ¿cierto? De leyes, de incumplimiento de las leyes, a absentismo de los trabajadores, por ejemplo, y ese tipo de cosas, accidentes, etcétera. Al menos eso es lo que comprendí de parte de lo que estaba usted respondiéndole a la compañera Jacqueline. sí, definitivamente tenemos que, el ergónomo se vuelve políglota. O sea, hablamos todos los idiomas, pero el más importante es el idioma de salud y costo, o costo y salud. A los patrones lo que les interesa es que haya buenos resultados, rendimiento en todo y que estén ganando dinero, pero de un momento dado, si lo estás haciendo con una población que ya está cansada, que ya tiene lesiones y todo eso, no se van a alcanzar los objetivos. Eso hay que decirle, mira, aquí la parte importante es esta. Vamos a hacer modificaciones. La modificación cuesta tanto, pero ya tenemos 5 trabajadores que están en el hospital, ya no en la sala médica, están en el hospital porque esto y esto y esto. Entonces, primero tenemos que aprender nosotros el idioma del dinero. Enseguida, entender la eficiencia que nos puede dar ese dinero bien aplicado. Por ahí decían, si pongo tantito, y igual creo que sí va a salir. Ven las monedas aquí que tengo, ¿no? Siempre iniciaba la plática y decían, bueno, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cuál es el objetivo que tiene la junta de directivos, la junta de inversionistas en una empresa? Y la respuesta, ¿cuál es? Pues obviamente hablamos de dinero, ¿no? Y lo que me han contestado muchas veces, que es la pregunta, contéstenmela ustedes, si llego, dice, ¿qué es lo que esperan los accionistas de nosotros? Mayores porcentajes. Ese es uno. Vayamos que ese es lo ¿qué quieres? O sea, yo quiero un mayor porcentaje. La realidad ya no es esa. La realidad hoy en día es que hoy quiero ganar más de lo que gané ayer. Y eso es todos los días, a ver si ya gané más. El mundo se ha vuelto en ese sentido monetarizado por todos lados. Que si habla que, bueno, no me voy a poner a hablar de que si están los capitalistas controlando, parece un partido de béisbol, ¿no? Pero siempre acabas hablando de dinero. Siempre acabas hablando de cuánto ganaste. Hay muchos que hablan de cuánto ganó, pero la realidad es que perdió. Pero ¿cómo va a decir con su grupo de amigos? ¿Cómo voy a decirles que ya perdí? Esa es una de las cuestiones que realmente preocupa.
O sea, la definición de ergonomía nos hablaba directamente cuando la sacaron en el año 2000, es alcanzar ese equilibrio entre el bienestar y el rendimiento. ¿Qué vamos a tener? Si tenemos trabajadores que están sanos, que están bien, van a producir. ¿Y qué va a pasar con el rendimiento? Van a producir a un costo menor, porque si se están lastimando, que se están lesionando, pues a mí ya me está costando tener que pagar eso. Y no, yo ya no quiero pagar eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Equilibra, modifica, mejora, involúcrate un poco más con lo que hace la gente. Y ese es un papel importante que debemos de entender los ergónomos. No debemos de llegar al patrón y decir, no, es que tú estás mal. Porque el patrón lo primero que va a hacer, perdón, estoy mal. Ah, ven conmigo. Recorre la cortina, sale el ventanal y allá abajo ves, ¿qué auto les gusta? Un Porsche, un Maserati, oye, son los Teslas, o cualquiera de esos, de un Ferrari. Sí, mira ese coche, ese es mío, ese lo gané con lo que trabajamos aquí. Entonces, hay veces que se pierden esas condiciones. Nosotros tenemos que ser bien objetivos. Y cuando vas a hablar de dinero, tienes que tener prácticamente todo en la mano. Pero jamás decirle al patrón que por su culpa no se están alcanzando los objetivos, porque lo primero que va a hacer es que nos va a dar un puesto maravilloso al frente de la empresa del otro lado de la calle. ¿Me explico? El idioma internacional es costo, es dinero. Tenemos que aprender ese idioma. Aprenderlo de una manera tal que podamos ayudar a resolver a los inversionistas de que eso que se está buscando es una ganancia. Jamás darnos por vencidos de que tenemos una pérdida. O sea, con el tiempo uno va aprendiendo y va viendo cómo debe. Y no se habla de dinero, no se habla de nada, no. Simple y sencillamente, cuando ya ves que hay algo renuente, le digo, mira, es muy fácil. La ley establece esto. Las normas que soportan esta ley nos piden que hagamos esto. Vámonos por acá, mira, para que tengas, vámonos por la que tú me digas, vamos a una, para que veas cuáles son los resultados que se pueden tener. Y trabajamos de lleno en eso, sin distraernos en otros. Y ya que terminamos, aquí está el resultado. Y dice, me parece muy bien. Sígale. Pero lo importante es tener en cuenta que hoy en día el negocio es muy simple. Hoy quiero ganar más que ayer. Y ahí es donde tenemos que... El ergónomo se vuelve políglota. Hablas de finanzas, hablas de accidentes, hablas de mejoras, hablas de muchas cosas. Y así no es como nos vamos volviendo en ese sentido. ¿Cómo la ven? No, súper. Resolvió mi duda, profe, y me quedó muy claro el mensaje. Pues sí, tenemos que volvernos políglotas. Sí se puede, o sea, nomás es entender lo que se requiere para que funcione esto y para adelante. Siempre vamos a encontrar pulsuelas en los zapatos. Lo único que hace uno se detiene, se saca el zapato, tira la piedra, se vuelve a poner el zapato y sigue para adelante. Y esa es una de las cosas que siempre he dicho, siempre para adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una inquietud, profe. ¿Me Diga. escucha? Bueno, Sí. me pareció muy interesante el que nos compartiera pues su experiencia y todo lo que ha vivido desde los inicios de la ergonomía. Pero hablando de las normas ISO, hay algunos países latinos
Por ejemplo, en mi país, las ISO, las normas técnicas no son obligatorias. Algunas empresas multinacionales las acogen, pero ¿cómo es su experiencia la proyección? Porque sé que para algunos países como México, pues son obligatorias algunas normas de ergonomía, pero ¿cómo usted visualiza esto en estos países que todavía estamos quedados? Yo soy de Colombia, o no sé qué nos puede decir del país, si tenemos esperanzas a que la ergonomía madure y podamos ser como mucho más exigentes en el tema, podría decirlo. Ay, Dios, ¿qué le puedo decir? Acaba de describir cómo está de mal México. México no usa las normas ISO todavía, porque se paga, porque todavía hemos estado batallando con normas hechas en México. Por eso, Colombia sí tiene las normas ISO. Aquí tengo 2 o 3 normas ISO traducidas en Colombia y son mi herramienta. ¿Por qué? Porque no la tengo, no la tengo, la uso como un soporte. ¿Por qué? Porque no son las normas que aplican en México. ¿Y por qué no aplican? Porque tienen un costo que por cualquier pretexto. Ahora ya había una ley de metrología y normalización que se llamaba, y esa ley bloqueó todo. Recién este año, sí, a principios de este año, fue publicada la ley, en la ley federal sobre, ay, se me fue el nombre, ahorita me va a acordar. La ley que tenemos ahora ya nos permite adoptar normas internacionales. Y eso es lo que estoy trabajando, traduciendo normas internacionales, las normas ISO, pero al vapor, para que en un momento dado ya no nos digan que no podemos usar eso. Pero está la ley de la infraestructura de calidad, esa es la ley de la infraestructura de la calidad. ¿Y qué dice? Que ya podemos utilizar normas ISO. Entonces, pues sí, México, porque nada más tenemos la desgracia de estar cerca de los gringos y todo más, pero fuera de eso no hay nada más. O sea, nuestras normas son normas oficiales mexicanas. Algunas fueron hechas por nosotros mismos hicimos las normas. Pero hoy en día ya nuestras normas ya no tienen esa fortaleza. ¿Por qué? Porque las hicimos hace 30 años. Pero cuando me pusieron la ley de la infraestructura de la calidad en las manos, le dije a la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Secretaría del Trabajo, le digo, ay, bendito Dios, me escuchó y ya podemos empezar a trabajar con esto. Ahí es donde me meto a trabajar con las normas y empezar, ya estoy traduciendo una, ya por traduciendo por el otra, y hay otros que por debajo del agua siguen sacando las normas como las teníamos antes. Yo creo que más temprano que tarde vamos a lograr cambiar eso. Y tengamos en cuenta que ustedes siguen las normas ISO y sus vecinos también. También Bolivia, Ecuador, Perú está entrando. Perú está entrando. Pero tenemos todos esos del mismo, que ya están usando las normas ISO. Entonces, aprovéchenlas, estúdienlas, vean cómo las pueden aplicar, empezar a aplicar y úsenlas como una herramienta específica para convencer a los patrones de lo que tienen que hacer. ¿Cómo logran eso? Convencerse primero ustedes. Y una vez que estén convencidos, van a ver el resultado. O sea, yo les traje el Mac, el RAP, después me enteré que eran los métodos que se les dieron a los inspectores del trabajo en Inglaterra. El que era responsable de ver todas esas normas, lo mandaron 5 meses a Inglaterra a trabajar, a empaparse con las normas, pero no dejaron de ser normas. O sea, no eran normas, eran guías para los operadores, para los inspectores. Todavía lo está usando. Hay gente que pelea y es triste. Hay gente que está peleando con la norma porque le da ventajas económicas a él. Sin importarle todos ¿qué puedo decir? Los 100 millones de trabajadores que tenemos. Pero no importa. O sea,
pero tarde o temprano todo eso tiende a caer. Entonces no se preocupe, están usando las buenas normas comparadas con otros países. ¿Aló? ¿Todavía andan por ahí? Todo. Sí, Sí. Sí, aquí Ay, estamos. profe. Sí, profe. Estábamos escuchando. Listo. Yo por lo menos. ¿Qué más? Parece que ¿Alguna no hay otra más inquietud? preguntas. Diga. Parece que ya no quedan más preguntas. Pues listo. De todos ahí tienen, siga. Sí, Esteban me dijo que se tuvo que desconectar. Él estaba con su hijita ahí media resfriada, así que se desconectó un poco antes. Me pidió que me despidiera, profesor Jan, y Sí. a todos. Así que, nada, muchas gracias por la clase, profe. Estuvo muy enriquecedor. Creo que ahora todos quedamos con un par de reflexiones igual bien importantes al final de la clase. Eh, Puntos bastante importantes, cosas que que se ha conversado otras veces y otras que ahora quedan cada vez más claras, creo yo. Así que le agradezco por su tiempo, le agradezco a todos también por conectarse hoy. Yo sé que estamos en fechas relativamente festivas, así que se complica hacer las cosas, pero bueno, lo importante es estar presente y poder participar, así que muchas gracias No, pues a todos. estamos en la misma fiesta nosotros también, o sea, pues, estamos de fiesta y eso es lo que importa. Sigamos la fiesta siempre contentos y felices en lo que estamos haciendo y por el bienestar de nuestros coterráneos y impulsarle cada vez ser más enfocados en dentro de esa cuestión del rendimiento, el bienestar que se va a obtener, definitivamente. Por el otro lado, pues, qué les puedo decir? Yo soy ahora sí que un hincha, adoro ese país de ustedes y pues les deseo mucha suerte, mucho éxito. Y Muchas gracias. ahí seguimos conversando. Un abrazo a todos, espero verlos pronto. muchas Y si gracias. Feliz tienen, si Gracias, noche. tienen, profesor. Buenas noches. acuérdense, busquen el video que tienen ahí, de todos los videos, el video en donde hablo de justamente el esquema ISO. Ahí está explicado de acuerdo, eso que dura como una hora. Entonces ahí lo tienen en la universidad. Bien, Perfecto, profe. pues felices fiestas, seguimos en Gracias. comunicación. Un abrazo de corazón a todos ustedes. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Muchas gracias, profe. Buenas Muchas Muchas gracias noches. por la clase, profe. Buenas Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Que esté muy bien. Chaito. Adiós. Chau, chau. Adiós. Como dice Esteban, chau, chau. Bye, bye. Ay, híjole.